Complacida de estar nuevamente con ustedes en Comunicatoria a través de @Conexión Plus Radio en los espacios de Coworking Lab, transmitiendo desde Valencia, Venezuela. Hoy les traigo un tema de estos para cerrar este mes de comunicación con nuestro entorno. Y uno de los elementos claves de la comunicación con nuestro entorno es el título que hemos realizado para ustedes y colocado para hablar de escucharte. Es todo un arte. Y la importancia que tiene el escucharnos cada uno de nosotros. Eso es un elemento fundamental. El escuchar a nuestro entorno, que sigue siendo una pieza clave de la comunicación efectiva. Y de eso vamos a estar hablando durante todo este rato a través de este espacio. ¿Cuántos de nosotros, y les traigo un material que extraje de uno de los libros que estuve leyendo y revisando hace par de semanas con el tema de la comunicación efectiva? Y de esto, cuando preparé las barreras de la comunicación, que fue uno de los temas que traje para ustedes, tuve que revisar uno de los libros que me agrada muchísimo, que es El poder de escuchar, de Ismael Cala. Y dentro de esas extraordinarias líneas hay un texto que dice algo así: comunicar de tal manera que podamos influir en los demás significa expresar ideas con convicción y con confianza, pero sobre todo prestar total atención y evidentemente escuchar con simpatía. Estas líneas están en el libro El poder de escuchar, de Ismael Cala, y fue parte de lo que me invitó a crear este material para todos ustedes. Porque una de las grandes debilidades que existe en la comunicación, y es de lo que me plantean las empresas a las que le doy asesoría, me la plantean las personas cuando les doy las mentorías de oratoria, que tienen dificultades al momento de escuchar a otros y evidentemente de escucharse a sí mismos. Una de las grandes barreras que existe en nuestra comunicación diariamente es la atención plena. Y evidentemente cuando no tenemos atención plena, la escucha activa se hace ineficaz, deficiente y un poco torpe. Otro de los libros, otro material bien interesante que escribió Ismael Cala junto a Camilo Cruz, que es Cala y Cruz, las dos monedas, las dos caras de la comunicación, tiene que ver con las estrategias de la comunicación efectiva. Y evidentemente, cuando nosotros hacemos énfasis en la comunicación efectiva, Cala expresa que el gran porcentaje lo invertimos a leer y a escribir. Él menciona que es un porcentaje bastante alto, y el escuchar que solamente le dedicamos un porcentaje muy poco, y para eso no tenemos habilidad. El escuchar es una de las actividades que nosotros generalmente hacemos con mucha frecuencia. Eso es parte de las estrategias de la comunicación. Él mencionaba que el 4% de nuestro tiempo está en leer y escribir, solamente el 4%, y para eso nosotros nos preparamos. Y el resto del porcentaje es a escuchar, y es donde nosotros no tenemos habilidad. Y es una de las grandes dificultades que tenemos nosotros al establecer comunicación con otros. Una de las preguntas que yo dejaba de reflexión para el material que está a través de nuestras redes sociales, @Conexión Plus Radio y @Comunicatoria: ¿por qué escuchar se ha convertido en una habilidad que hemos dejado atrás? ¿Por qué escuchar se ha convertido en una habilidad que hemos dejado atrás? Y parte de lo que yo he venido revisando, investigando y haciendo reflexiones, tanto a nivel profesional como a nivel personal, es que yo considero que la rapidez, lo rápido que nos lleva a este mundo, nos ha hecho a nosotros reducir
todo lo que tiene que ver con atención. Y como colocaban allí uno de los cintillos, atención plena. Y una de las cosas que hemos dejado de hacer es atender. Y atender es también detenernos. Es una de las grandes dificultades que hemos tenido actualmente. Y evidentemente eso hace que nuestra comunicación sea deficiente, muy deficiente. Y es una de las habilidades que hemos dejado atrás. No prestamos atención. Y en los factores comunicativos, la atenta escucha, escucharnos con atención, el sencillo hábito de escuchar ha estado en peligro de extinción. Nos cuesta a escuchar a otros. Es una de las barreras principales de la comunicación efectiva, escuchar a otros. Imagínense el trabajón que existe para comunicarte a ti contigo mismo, el escucharte. Y una de las grandes dificultades que atravesamos cada uno de nosotros como personas, y aquí respeto la opinión que probablemente puedan tener cada uno diferente a lo que yo pueda expresarles a ustedes, pero gran parte de nuestras enfermedades saben que se dicen los grandes especialistas que provienen de nuestros pensamientos. Y provienen de nuestro pensamiento porque sencillamente no nos escuchamos, no nos prestamos atención, no nos detenemos a hacer silencio y a saber qué nos está diciendo nuestro cuerpo. Se los digo por experiencia porque me he dado la tarea de investigar, me he dado la tarea de estudiar, me he dado la tarea de escuchar a otros, de reunirme con profesionales para que me aclaren algunos términos con los que no comprendo perfectamente y sobre todo, escucharme a mí, porque me ha pasado a mí directamente que por esta celeridad, el querer ir corriendo, el querer hacerlo todo rápido, de manera inmediata, no me permite aplicar ese arte que es escuchar a Ilse González. Ese es un elemento fundamental. ¿Qué dice nuestro cuerpo? ¿Cuáles son esas enfermedades que reflejamos en nuestro día a día? ¿Qué sucede con nosotros que no nos terminan de decir una palabra cuando ya nosotros estamos interpretando? ¿Por qué hay tantas dificultades en la comunicación? ¿Por qué hay tantas dificultades en la comunicación y no llegamos a un común acuerdo? Porque sencillamente no estoy prestando atención. Y esta es una de las grandes habilidades que debemos recuperar. El arte de escuchar, porque es todo un arte, es todo un arte escuchar. Y cuando nosotros aprendemos a escuchar a otros y sobre todo a escucharnos a nosotros mismos, yo digo que es una de los máximos regalos que podemos darnos, escuchar atentamente, porque evidentemente cada uno de nosotros tiene información valiosa que compartir. Cada uno de nosotros tiene grandes lecciones por compartir también con otros y nutrirnos de esa información valiosa, que recibimos de otras personas. Escucharte es todo un arte. Es un privilegio, que es otra de las preguntas que traemos para ustedes. Es un privilegio encontrar quien nos escuche con atención y sin interrupción. Y aquí la respuesta es un sí rotundo en mayúscula sostenido. ¿Qué sucede? Que muchas veces, y venía yo reflexionando esta mañana para darle la orientación al material que traje para compartir, y es que muchas veces ubicamos un coach, ubicamos un mentor, ubicamos a alguien e incluso conversaba en alguna oportunidad con un médico fantástico bueno, que ya lamentablemente no está con nosotros en este plano. Él es el doctor Juan Carlos Vegas. Y Juan Carlos Vegas tenía un proyecto fantástico y él hablaba del coaching aplicado a la medicina. Y una de las grandes cosas que Juan Carlos me compartía
era que él me decía, Ilse, muchas personas van a consulta sencillamente el simple hecho de que yo los escuche. No porque tienen un dolor, no porque tienen alguna dificultad. Él estaba en la área de traumatología, pero él decía, los pacientes pagan mi consulta sencillamente para yo escuchar. Y entonces esto va aquí, y esto responde perfectamente a esta interrogante que hemos dejado como material en el copy que elaboramos para hacerle promoción al programa. Es un privilegio encontrar personas que nos escuchen con atención, es un privilegio, porque lamentablemente no nos estamos escuchando. Y no nos estamos escuchando nosotros mismos y evidentemente no, como no lo sabemos hacer con nosotros, no lo entregamos al resto. Y esa es una de las grandes debilidades que existe en la comunicación efectiva hoy día. No escuchamos. Escuchamos para responder y no para entender. Es una frase que he venido repitiendo en otros programas y que da énfasis a todos los elementos clave que existen en la comunicación. Conseguir a alguien, ubicar a alguien, encontrarnos a alguien que nos escuche con atención es sacarnos el premio de la lotería. El premio, como dicen popularmente por allí, el premio gordo de la lotería, porque no todas las personas tienen la disposición y el tiempo de escucharnos con atención. Y es un privilegio enorme, enorme escuchar con atención, bajarle a ese ruido interno, bajarle a mis propios pensamientos y tener la apertura de escucharte, porque para eso estamos. Eso es un elemento clave y fundamental. Como decimos nosotros popularmente aquí en Venezuela, bajarle dos a ese ruido interno, bajarle dos a la velocidad para saber qué dicen nuestros pensamientos en voz baja. Y con eso también hay que tener mucho cuidado. Aquí hago un pequeño paréntesis, porque muchas veces nuestros pensamientos hablan tan en voz baja que lo que muchas veces reflejan son limitaciones. Pero como no les prestamos atención, no nos escuchamos perfectamente, creemos eso que dice nuestra mente. Entonces aprendemos a escuchar, aprendamos a escucharnos para evitar mayores complicaciones. Otro elemento clave, que es parte del material que traigo para compartir con ustedes, es que ubiquemos la manera de comenzar a escuchar con atención. Y escuchar con atención, por lo menos para mí, requiere, como les mencionaba, bajarle dos a ese ruido interno, bajarle dos a todas mis preocupaciones y tener la disposición de estar atenta a lo que tú me vas a decir. Que eso es un factor fundamental y clave. Y eso es un regalo que puedes hacerte a ti mismo y evidentemente a tu interlocutor. Otro punto importante es que eso que yo voy a comunicar, esa información que ya voy a transferir, eso que te voy a compartir, debe estar lleno de confianza y convicción. Confianza y convicción. Dos elementos claves para que puedas tener la atención plena de la otra persona. Entonces, escuchar con atención, confianza y convicción. Otro factor que debemos dejar que debemos simplificar, es la palabra que quiero compartir con ustedes, es que muchas veces oímos, mas no escuchamos. Y oímos es que nos quedamos con algo de la información, presto atención a lo que me vas a decir, pero no escucho, no integro, no lo interiorizo, sino que me quedo con la parte superficial de la información y en un rato les voy a compartir cuáles son esos elementos de la escucha activa que traje para ustedes. Otro elemento es que muchas veces solamente escuchamos lo que queremos escuchar. Muchas veces eso que nos están diciendo la otra persona nos lastima, nos hiere, nos enseña, o quizá no nos agrada tanto,
Puede ser que la persona que nos los dijo en el tono adecuado, con el contexto adecuado y con todas las herramientas de la comunicación adecuada, pero yo en ese momento no lo quiero escuchar. Muchas veces somos un poco exigentes y colocamos algunas barreras porque esa información en ese momento no la sé procesar. Entonces, muchas veces escuchamos lo que queremos escuchar. Y lo otro que debemos potenciar es concentrarnos en la persona que nos está hablando. ¿Qué debo cuidar? ¿Qué debo cuidar? Escuchar con atención, prestar atención, atención plena a esa persona que me está hablando. Comunicarnos y transferir mensajes con confianza y convicción. Simplificar y disminuir eso de que muchas veces oímos, mas no escuchamos. Tener esa apertura amplia de escuchar, aunque esas palabras no nos agraden del todo, y concentrarnos en las personas quien nos habla. Para aquellas personas que se conectan con nosotros en este instante, estamos en comunicatoria con nuestro programa que cierra el mes de julio hablando de junio. Ya yo me adelanté, será la emoción que tengo de que este mes para nosotros es un mes, aquellas personas que nos escuchan y nos van a escuchar diferido, este programa se está transmitiendo en vivo hoy 21 de junio, lunes 21 de junio, y la semana pasada fue la semana aniversario, parte de la semana aniversario, porque tenemos otra fecha en Conexión Plus Radio, fue también mi cumpleaños el miércoles 16 y estábamos nosotros de celebración y de fiesta. Y entonces el mes de junio trae para nosotros recuerdos muy gratos. Nosotros hablamos hoy de escucharte es un arte y una de las cosas que me agrada es la luz que ven allí de este lado, está, mira, esa luz hermosa que es el reflejo de nuestro espacio donde estamos transmitiendo para ustedes en Coworking Lab en Valencia, Venezuela, y hace reflejo perfecto. Voy a rodar un poquito esto aquí para que haga reflejo perfecto con el logo de Conexión Plus para que se vea fantástico. Mira qué maravilla es lo que se refleja en nuestra pantalla. Eso es el arte de escuchar, de saber que todos nuestros mensajes están en sintonía. Me encanta ese reflejo que tengo en la parte de atrás con la luz del sol, porque ahorita son las 3:25 de la tarde en Valencia, Venezuela, transmitiendo para ustedes también desde los espacios de Coworking Lab, y nosotros contentos y complacidos de estar una vez más aquí en este espacio, hablando de los elementos claves de la comunicación efectiva, y uno de esos elementos claves es escucharte, que es todo un arte. Hablamos de la importancia de la comunicación, hablamos también, hace poco les hacía mención de las dos preguntas que daban este abrebocas de todo lo que íbamos a compartir, porque escuchar se ha convertido en una habilidad que hemos dejado atrás y es un privilegio encontrar quien nos escuche con atención y sin interrupción. Sí, la inmediatez nos ha hecho ir un tanto más rápido y no prestamos atención. Y evidentemente en esa rapidez hemos dejado de lado el comunicarnos efectivamente y ubicar una persona que dedique su tiempo a escucharnos con atención. ¡Wow! Es, como les mencionaba hace pocos minutos, ganarse el premio grande de la lotería. Aquí hay unos elementos claves de lo que tiene que ver la comunicación. Este material, revisando algunas cosas de las estrategias de coaching, porque una de las aristas de la comunicación, sobre todo en una de las profesiones donde se emplea con mayor interés, ha sido el coaching.
El coaching es una de estas ventanas donde se permiten escuchar al otro con atención. De allí extraje algunos tipos de escucha que voy a compartir con ustedes. El coaching nos dice que existe una escucha funcional o una escucha activa. Y la escucha activa es que yo presto completa atención a lo que tú me quieres decir. Y esa escucha activa, dice el coaching, que tiene un objetivo. Generalmente cuando aplicamos mentorías, cuando asesoramos a otra persona, cuando prestamos servicio, tenemos un objetivo y nuestra escucha está directa hacia esa persona. Generalmente esto nosotros lo aplicamos es cuando aprendemos de material de audio, cuando escuchamos alguna información de audio que tiene un objetivo. Esa es la escucha activa. Esa escucha activa tiene que ver de que yo estoy en este momento escuchando porque hay material, hay herramientas que me puedan servir para el logro de un objetivo. Ay, muchísimas gracias. Gracias, Rosa, gracias, gracias, gracias. Hablando de la escucha activa o la escucha funcional. Esto es parte de las herramientas de escucha que trae el coaching, que yo considero que es una de las disciplinas donde realmente la escucha juega un papel fundamental. Otro elemento clave de la escucha que trae el coaching es la escucha simpática. Y la escucha simpática es la que está centrada en una relación. La escucha empática es la que está centrada en una relación. Por ejemplo, si yo estoy entablando comunicación con un amigo, con una persona cercana a mí, la escucha simpática es que estamos estableciendo feedback y herramientas que nos permitan a nosotros nutrirnos. Entonces, esa escucha es simpática. Está la escucha empática. Y la escucha empática está centrada en todos los elementos emocionales y cómo se siente la otra persona. Esa es la escucha empática. No necesariamente yo tengo que tener algún contacto directo contigo para escucharte empáticamente. Generalmente ocurre, probablemente a algunos de ustedes le ha pasado, que en algún sitio, en alguna cola del supermercado, del banco, en alguna diligencia, conversamos con alguien y realmente fue nutrido ese contacto. Hubo esa escucha empática, que no hay ningún tipo de relación que nos una, pero sí fue cordial, fue agradable, fue amena esa comunicación. Funcional o activa. Está la simpática, que es la que tenemos generalmente con nuestros más allegados. Está la escucha empática y está la escucha flotante. Y la escucha flotante tiene que ver con esa información que me queda a mí de lo que me dijiste, que es lo que llama en el coaching el eco interno. Y es lo que yo puedo interpretar de la conversación que pudimos haber tenido. Esto se da en algunas relaciones de pareja, relaciones laborales, en este contacto con otra persona que no necesariamente quedó afianzado algunos elementos o probablemente esa escucha que yo tuve de ese material que tú me estás entregando, de esa conversación, de esas palabras que tú me dijiste, yo tengo alguna interpretación. No necesariamente esa información que yo transmito a otros llega de la mejor manera. Siempre hay barreras que superar, hay filtros de información y como se los mencionaba hace unos minutos, muchas veces escuchamos solamente lo que queremos escuchar. Y es allí donde entra un juego importante, la escucha flotante. Solamente interpreto parte de lo que me quisiste decir y eso es lo que voy aplicando. Entonces eso es parte de la escucha
que nos trae el coaching, que yo particularmente es mi concepto, que es una de las áreas profesionales donde la escucha juega un papel principal. A menudo nosotros la hemos estado dejando atrás y sobre todo en esto de las plataformas digitales, donde considero que ha sido la escucha flotante la que ha premiado, ya que nosotros consumimos mucho contenido digital y escuchamos lo que es un poco por encima e interpretamos ese flujo de información que nos transmitieron. ¿Qué debemos cuidar al momento de comunicarnos? ¿Qué debemos cuidar? Y esto lo comento yo cuando hablo de atención al cliente, cuando hablo de oratoria, cuando hablo de estrategias de comunicación, cuando hay elementos importantes donde dos personas tienen que llegar a un acuerdo, y es que hay que evitar, y estos son 4 elementos claves que vamos a tomar en cuenta. 1, prevaciar. Y prevaciar tiene que ver, esto lo leí en un libro de atención al cliente, estos son elementos que forman algunas barreras a la hora de escuchar. Y el prevaciar quiere decir que la persona no te ha terminado de contar algo cuando tú ya estás en fase de completación. A la gran mayoría de nosotros nos ha pasado que hemos estado contando alguna historia, que estamos diciendo algún tipo de información y hay alguien que, como decimos nosotros popularmente, nos completa el cuento. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que tú no has terminado de contar, mencionar, compartir algo y siempre hay alguien que termina de completar esa información? Eso es una barrera a la hora de escuchar. Prevaciar. Y eso es porque no escuchamos. Primera barrera, prevaciar. Segunda barrera, la hemos hablado, la hemos conversado aquí, pero es uno de los elementos clave a la hora de escucharnos. ¿Recuerdan de los 4 acuerdos? Suponemos, porque no prestamos atención. Y eso es una gran barrera a la hora de escuchar. Prevaciar, suponer. ¿Cuáles serán las otras 2? Interpretar. Interpretar es otra de las grandes barreras. Y la otra es la atención plena. Yo puedo entender, porque generalmente también me ha pasado, que en esta rapidez, en esto de querer tener, y muchas veces nosotras las mujeres tenemos la habilidad de mantener muchas cosas y hacer muchas cosas al mismo tiempo, eso considero que es una habilidad que se nos da a nosotras las mujeres con mayor facilidad. Pero tener muchas áreas en nuestros pensamientos o estar atento a muchas cosas generalmente entorpece la comunicación. Yo cuando menciono estas herramientas a la hora de compartir contenido, sobre todo en las plataformas digitales, que la única manera, hola Francesca, gracias por conectarte, wow, gracias por conectarte Francesca. Bueno, de la emoción se me cayó el teléfono, eso fue la emoción. Gracias por conectarte Francesca, por estar con nosotros aquí, de la emoción se me cayó el teléfono, pero ya estoy conectada con ustedes. ¿Y qué es lo que sucede? Al momento de compartir información en las diferentes plataformas digitales, nosotros no podemos estar en otro lugar, sino en otro lugar, sino en este momento. Y ese es un factor fundamental. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no tenemos la atención plena, estamos pensando en otra cosa. Y una de las grandes debilidades al momento de compartir contenido es que puede pasar, y eso me lo han dicho muchas personas en el área de oratoria, puede pasar que me desvío del tema, se me puede quedar la mente en blanco. Eso es un elemento fundamental. No sé qué fue lo que dije y es porque no estamos presentes.
La atención plena al momento de escuchar juega un papel fundamental. ¿Qué debemos cuidar? Prevaciar, suponer, interpretar y estar atentos. La atención plena al momento de comunicarnos efectivamente juega un papel fundamental. Sin duda alguna, no saben cuántas puertas nos puede abrir escuchar con atención. Muchísimas puertas, porque es una de las habilidades que cada uno de nosotros hemos dejado atrás. Y la hemos dejado atrás. La gran mayoría de nosotros ha dejado atrás el escuchar. Y eso nos ha ocasionado un gran daño como sociedad inmenso. Le hemos dejado esa habilidad a los profesionales en diversas áreas. Y está bien, está fantástico. Pero cada uno de nosotros en nuestras relaciones está escuchando de manera efectiva. Es la pregunta que debemos hacer. ¿Estás escuchando efectivamente a tu círculo de influencia? ¿Estás escuchando efectivamente a las personas que tienes cerca? ¿Estás escuchando efectivamente a la persona que tienes frente al espejo todas las mañanas? Eso es una de las habilidades que hemos dejado atrás y debemos comenzar por nosotros mismos, escucharnos, porque si no nuestras acciones comienzan a ser de las suyas. Y además de nuestras acciones, nuestro cuerpo comienza a pasarnos factura por el sencillo hecho de no escuchar. ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta para una escucha activa? Así que lápiz y papel. Lápiz y papel. ¿Qué debemos tener? Evitar interpretar. Evitemos eso de estar interpretando. Si usted tiene dudas, y lo he mencionado en otras oportunidades, pregunte. Si usted tiene dudas, pregunte. Eso es un elemento clave. Si usted no escuchó con atención y quedaron dudas en esa información, hay que preguntar. Entonces, evitar interpretar es una de las bases claves al momento de comunicarnos efectivamente. Para la escucha activa, evitar interpretar. Otro elemento que no puede faltar en la escucha activa, otro elemento que no puede faltar en la escucha activa es empatía y respeto. Empatía y respeto. No estoy diciendo simpatía, estoy diciendo empatía, porque generalmente, y esto era unas conversaciones que tenía con algunos amigos hace un par de días, y estábamos hablando de la empatía y de la simpatía. Probablemente esa persona que esté conversando con nosotros no tengamos una relación estrecha y realmente no somos, nuestra actitud no es ser simpáticos con todo el mundo. Y eso es totalmente válido. Pero sí podemos ser empáticos. Y empáticos quiere decir estar abiertos a recibir la información que nos transmiten otras personas. Eso lo podemos hacer y es parte de las herramientas de una escucha activa. Empatía y respeto. Empatía y respeto. Eso no puede faltar. Eso es uno de los elementos que no puede faltar. Otro es atención plena, que yo digo que es clave. Que cada vez que usted esté conversando con alguien, esté allí de cuerpo y de mente presente. No necesariamente de cuerpo, sino de mente presente, que juega un papel clave y fundamental. De cuerpo y de mente presente. Eso quiere decir atención plena. Y atención plena es que sus periodos de distracción, esos periodos de recreo mental que muchas veces nosotros hacemos, y lo hacemos, yo puedo decir, no la gran mayoría, sino todos. Y todos quiere decir que cuando yo estoy conversando con ustedes, probablemente esté pensando en qué voy a hacer después. Pero en estos momentos de atención plena, quiere decir
que no estoy pensando en otra cosa, sino en estar con ustedes. Y eso es uno de los mejores regalos que nos podemos dar a nosotros mismos y a los demás. Atención plena. Cuidar el lenguaje corporal. Esto es parte de la escucha activa. Y una de las cosas que me agrada investigar y reforzar y afianzar es la importancia que tiene nuestro lenguaje corporal. Yo estoy clara, y yo lo he mencionado en otras oportunidades, lo comparto a través de mis redes sociales. Yo digo que el lenguaje corporal, y aplaudo a todas aquellas personas que investigan y que analizan el lenguaje corporal, pero hay que ir un paso más allá, y un paso más allá tiene que ver con lo que esa persona está sintiendo en ese momento. Pero también hay que denotar que el 55% del mensaje, de acuerdo a estadísticas, corresponde al lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal es que yo en ese momento que te estoy escuchando, mi cuerpo representa el 55% del mensaje. Y no es necesario expresar palabras cuando mi cuerpo habla completamente. Una actitud un tanto descuidada como la que estoy haciendo yo ahorita, una expresión de pocos amigos o de poca atención, es suficiente para que la persona te haga saber que no te está escuchando. Entonces, cuando nosotros estemos escuchando, que ese lenguaje corporal también sea empático, sea agradable, y que estés en ese momento, como mencionaba hace unos instantes, estés presente. Eso es un factor fundamental. Y otro factor que no puede faltar para ir ya dando punto final a esta intervención de esta hermosa tarde con este sol fantástico que me encanta. Me encanta esa cinta de luz que tenemos en la parte de atrás. Clarificar. Si usted no entendió la información, clarifique, repase. Si usted es quien escucha, clarifica la información. Si usted es quien emite el mensaje, repase la información. Y repasar tiene que ver con hacer ese feedback de qué comprendiste, hacia cómo me entendiste esa información, para yo hacer y reforzar los elementos claves que quiero que te lleves. Eso es un factor fundamental. Nosotros como emisores del mensaje somos los responsables de que la información se entienda. Cuidado con eso. Si usted es quien emite el mensaje, usted es el responsable de que la información se entienda, ubicando todos los elementos claves de la comunicación efectiva. Solicitar feedback, clarificar, el repasar la información para evitar malas interpretaciones y que cada una de las personas no se ejecute o no lleguemos a total acuerdo tal cual como lo hemos establecido. Y eso se debe a una falla de atención. Eso fue alguna falla del arte de escuchar, que como les mencionaba, es uno de los elementos que ya está en peligro de extinción. Esto de escuchar no se nos ha dado de manera ligera. No es uno de los hábitos que hemos cultivado nosotros con mucha frecuencia. Son muy pocos los profesionales que se dedican a escuchar. Y muchas veces las personas que nos escuchan interpretan, atropellan con sus palabras, y realmente muchas veces, porque he escuchado a muchas personas que van donde profesionales y terminan ellos siendo los que escuchan. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para detener un poco el ruido mental y escucharte? ¿Qué estás haciendo tú por tu comunicación y la comunicación con otros en aportar un poco de atención? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para seguir afianzando uno de los elementos clave de la comunicación, como lo es escuchar?
Escuchar es todo un arte y es uno de los artes más grandiosos que yo considero importante para afianzar relaciones, para estrechar lazos, para avanzar, para crecer, para madurar, para seguir. El escuchar, el escuchar. Cada una de las palabras que te dice frecuentemente es un elemento importante. Nos aleja a nosotros del ruido interno, sobre todo. Porque una de las cosas que más me llama la atención es que muchas veces somos tan hirientes con nuestras propias palabras que esas propias palabras no las escuchamos, pero susurran en una voz muy, muy baja y vienen en forma de temores, de miedo, de complejos. Y eso está en nuestra mente. Y eso es lo que hace, y eso es lo que hace la rapidez, que no nos permite escuchar. Y por eso nuestros pensamientos son agresivos, duros, de queja, nos enfermamos, y es porque no nos prestamos atención. Cultiva el arte de escuchar. Escucha a la persona que ves en el espejo todas las mañanas. Escucha a tu círculo cercano. Escucha a los otros, porque escuchar es un arte. De esta manera colocamos punto final a nuestra emisión de nuestro mes aniversario. Nosotros vamos a estar activos a través de nuestras redes sociales, @Conexión Plus Radio, @Comunicatoria BZLA. Y les invitamos para el próximo lunes a través de las redes sociales, como les mencionaba, y seguirnos en todos los canales digitales. Y para esta y todas las emisiones pueden ubicarnos información interesante, no solamente de comunicatoria, sino un abanico de programas que Conexión Plus tiene para ustedes. Yo estoy contenta de transmitir desde Valencia, Venezuela, desde los espacios de nuestros amigos del Coworking Lab, un espacio de coworking que ayuda e impulsa emprendimientos. Nosotros nos despedimos hasta una próxima edición aquí en Comunicatoria desde Conexión Plus Radio. Más que una radio, tu conexión. Gracias.